Saludamos a las personas que nos ven a través del internet en los diferentes lugares, países, Ecuador, Estados Unidos. Recordemos que esta serie iniciamos hablando de ídolos caídos, de hecho en casa. Y son esos ídolos que muchas veces hacemos en la casa nuestra, en la casa física, pero muchas veces también en el corazón. Y en medio de eso hablábamos de que a veces hacemos de cualquier cosa un ídolo. Pero hace 8 días hablamos acerca de precio fijo. ¿Qué es precio fijo? Muchas veces nos quedamos endeudados por el amor romántico, por el dinero, por la avaricia, por la codicia. Y nosotros no veremos que Jesús es lo único que necesitamos hasta que sea Él lo único que tengamos. Anhelamos tener solo a Jesús. Hoy he titulado este mensaje Escalera falsa. ¿Cómo se llama? Piense en eso, escalera falsa. Y usted dice, ¿y por qué escalera falsa? Bueno, porque es que yo no sé si usted ha jugado a veces esos juegos de escalera y la serpiente y eso, y usted va y sube, pero de un momento a otro cuando cae en el tobogán vuelve y cae. Las escaleras nos ayudan a subir, también a bajar, pero esta escalera es aquello que perseguimos todo el tiempo. En ocasiones perseguimos constantemente algo que se llama éxito. ¿Quién quiere ser exitoso? Y todos, yo, ok. Pero muchas veces perseguimos ese éxito por encima de lo que sea, por encima de Dios. Y ese éxito nos va a dar un brillo, pero no nos va a sostener. No te va a sostener, porque nos va a llevar un ascenso. Y entre más arriba subes, más fuerte golpean los vientos y más duro caemos. Porque solamente estabas viviendo por el aplauso, por ser exitoso, por brillar. Para los que son de mi época, de pronto los chicos más jóvenes no conocen mucho, pero Madonna, ¿conocen a Madonna? Sí, la estrella del pop. ¿Ustedes creen que Madonna es exitosa o es fracasada? Exitosa. Pues imagínate que Madonna ha ganado 7 premios Grammy, 20 MTV, nominada a Globo de Oro. Después de Michael Jackson y Elvis Presley, es la mujer que más copias ha vendido en discos. Y estamos hablando de discos cuando habían discos. Incluso en la revista Vanity Fair de 1991 le hicieron una entrevista. Y quiero leer las palabras textuales de Madonna. Madonna decía: siempre busco vencer mi sentimiento horrible de insuficiencia. Cuando lo logro por un rato, lo dejo a un lado, subo al escenario, soy el boom del momento, soy la estrella. Pero luego cuando me bajo, pienso, soy mediocre, soy aburrida. Así que pienso en el siguiente escenario y debo de ser exitosa, de lo contrario seré mediocre. Porque aunque he llegado a ser alguien, todavía tengo que probar que soy alguien. Wow. Ella es alguien, pero ella no cree en ella misma. Es exitosa, todo el mundo la ve como exitosa, pero ella misma no se ve exitosa. Y termina diciendo: mi lucha nunca ha terminado, es probable que nunca termine. Y es que para Madonna el éxito es como una droga. Esa droga que la hace sentir importante. Ese éxito se acaba rápidamente cuando algo es el boom del momento, pero necesita otra dosis más para probarse que es exitosa. Y un adicto al éxito es igual que cualquier otro adicto a cualquier otra sustancia, al alcohol, a la pornografía, a las drogas. Ay, pero si el éxito no es malo, pero ponerlo como el centro de tu corazón sí es malo. Ponerlo por encima de todo sí es malo. Pero a diferencia de Madonna, nosotros venimos a este lugar para conocer a Jesús.
Esa canción de solo en Jesús, solo en Jesús. Y Jesús es la única persona que puede responder a esas preguntas que el éxito no puede responder. ¿Quién eres? ¿Cuánto vales? El éxito nunca te puede decir cuánto vale. En la revista Forbes van a decir que tú tienes tanto. Jesús dice: para mí vale la sangre de Cristo. En el mundo te van a decir: ¿quién eres? Y te dicen: tú eres en lo que te desempeñas. Un empresario, un minero, un abogado, un administrador. Para Jesús no eres lo que te desempeñas. Para Jesús eres su hijo o su hija. Y más que otros ídolos como el éxito, los logros personales que nos dan la sensación de que wow, estamos en la cima. Cuando tú tienes el éxito como un Dios con D minúscula, el Dios eres tú mismo. Y ahí mismo esa seguridad y ese valor van a depender solamente de ti. Para sentirte que haces lo mejor, que por encima de ti no hay nadie, que debes de estar en la cima. Y si quieres saber en qué cosas, como a ver si el éxito es tu ídolo, te voy a poner el siguiente ejemplo. Una persona marginada sabe que le va a pasar, que la va a pasar bien o que la va a pasar mal. Mal. Y ya sabe que lo peor le va a venir. La pregunta es: ¿cómo reaccionas tú cuando algo malo te sorprende y te pasa? No, es que la vida no debería de ser así. No, qué frustración. ¿Cómo reaccionas cuando algo malo le pasa a tu casa? Ay, es que hay dolor. Claro, hay dolor. Hay frustración. Sí, pero hay confianza en Cristo Jesús. Esta semana un amigo, yo lo vi tan estresado. Yo estaba acompañando a mi esposa en sus días de descanso después de la muerte de su mamá. Y en medio de que mi amigo nunca avisó de que su papá estaba enfermo, yo tenía la confianza de que su papá iba a ser sano. Y de pronto mi amigo puso la confianza en otras personas, pero no a mal, sino como en confianza, en decir: oren por esto. Pero ahí es cuando nosotros como comunidad nos tenemos que rodear y decir: hey, oren por mí, porque mi corazón se siente débil. Para la gloria de Dios, el papá va bien. Y entonces yo sabía que en medio de eso el éxito no era la situación o lo que él se desempeña. El éxito era la victoria de lo que Cristo iba a hacer en la vida de su padre. La perspectiva de nosotros como seres humanos debe de cambiar. Salmos 135, 15 al 18 dice: los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro, manos humanas le dieron forma. Miren pues, cuando teníamos antes estatuas en la casa y un ídolo, pero también a veces los ídolos son personas. A veces también el ídolo es el amor romántico, el dinero, el éxito. Miren pues, tienen boca pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen boca, pero no pueden respirar. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también los que confían en ellos. Cuando tú haces de algo un ídolo, tú tienes ojos, pero no ves. Tienes oídos, pero no oyes. Tienes boca, pero no profesas a Jesús. Solamente escuchas lo que te quieren, lo que quieres que te digan. Eres súper exitoso, eres brillante, eres fantástico. La principal señal que caímos en idolatría al éxito es cuando nos damos cuenta y perdemos nuestra confianza en nosotros mismos. Es decir, si tú no estás en la cima, si no eres más teso en lo que te desarrollas, ya estoy frustrado, ya no sirvo para nada. Y en las culturas antiguas o tradicionales, el valor de una persona era por el honor que se le había delegado. ¿Cómo así? Si eras padre,
tu honor era ser papá. Si eras madre, tu honor era ser mamá. Si eras hermano, era un honor tener hermanos. Si eras gobernante o maestro, era un honor poder servir a la comunidad. Pero en la sociedad moderna, tu valor no depende del honor que te ha delegado. Y nosotros todos somos hijos y deberíamos de sentirnos valiosos. En la sociedad moderna, nuestro valor depende de la dignidad. ¿Qué tan digno te sientes tú? ¿Qué logros personales has conseguido? ¿Estás mejor que los demás o no? Y la verdad es que las familias del día a día no ayudan mucho, porque las familias del día a día te empiezan a decir a ti: mira, es que tú vales por todo lo que hagas. Haz algo por donde puedas, le dicen a los jóvenes, haz algo donde puedas conseguir plata. Y la verdad, desempéñate donde seas más exitoso. ¿Cómo así? Pero si ya es exitoso por ser tu hijo, es exitoso por ser hijo de Dios, es exitosa porque Dios la creó. Tú no eres más exitoso porque tengas la fama o la popularidad. Ahora, ¿cómo puedo escapar de un Dios falso? Y para eso quiero que vayamos a la palabra. Hay una historia en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, y el hombre era muy exitoso. El hombre era poderoso, pero era un muerto exitoso. ¿Usted se ha dado cuenta que hay un muerto exitoso? Es cuando usted vive por el éxito. Cuando usted vive por el éxito, usted es un muerto exitoso. Pero acá hay un hombre y era exitoso. ¿Sabe cómo se llamaba? Naamán. Su vida parecía perfecta. Comandante de un ejército de Aram, es decir, lo que hoy es Siria. El equivalente al primer ministro de cualquier país. Dice que el rey se apoyaba en él para tomar cualquier decisión. Era rico, era valiente, tenía muchas condecoraciones. ¿Cuántos luchamos por las condecoraciones? No me malinterprete, tener éxito es bueno, pero hacer el éxito el centro de su vida es lo que está mal. Pero todos los éxitos que Naamán tenía, lo rico, lo valioso, lo que había conquistado, nada de eso podían resolver el problema que Naamán tenía. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre de mucho prestigio. Gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor había dado victorias a su país. Mire que ponen el Señor. Era soldado valiente, pero tenía una enfermedad en la piel. En otras versiones dicen que tenía lepra. Si no sabe qué es lepra, es una enfermedad degenerativa en su piel que al final sus órganos, sus partes se van a caer. Ay, hoy se le cae un dedo. Ay, hoy se le cae un pedazo de la nariz, porque se le va comiendo la piel. ¿Ok? Entonces usted dice, ¿qué pasaba? Cuando había un leproso, los leprosos no se podían juntar. Pero como este leproso era exitoso, pues lo dejaban tener a cierta distancia, que se vistiera con la armadura. Pero todo el éxito de Naamán era inútil. Él no podía vencer el aislamiento social. Su desespero emocional era tan grande que nada podía hacer, ni por toda la plata que tenía. Y muchas de las personas exitosas testifican que aunque han tenido éxito, se siguen sintiendo incrédulos, insatisfechos, se siguen sintiendo con dudas de sí mismas. A mí me tocó orar por un cantante famosísimo, y no le voy a decir quién, pero famosísimo. Me dice, ore por mí, porque tengo todo, pero me siento vacío. Y yo lo único que oré era que el Señor llenara su corazón, y sigo orando por esa persona.
Y dice en el libro de Reyes que en cierta ocasión los arameos, es decir, los que él dirigía, salieron a merodear y capturan a una joven. La joven era israelita y la hicieron criada. Ojo pues, capturaron a una muchacha y la volvieron esclava. Y la muchacha se volvió la esclava de la esposa de Naamán. Y un día la muchacha le dice: ay, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque lo sanaría de la enfermedad de la piel. Esa muchacha era una esclava común y corriente, en la escala más baja de toda la sociedad. Segunda de Reyes dice que cuando Naamán se entera de que la muchacha habla de un profeta, automáticamente él no dudó y fue a ver al rey, a su amigo, y le dice lo que la criada le dice. Entonces el rey le dice: vaya enseguida a Samaria, de una vez le voy a entregar una carta firmada por mí. Entonces Naamán dijo: de una. Se la presenta al rey de Samaria. Y el rey de Aram ahí mismo le empieza a entregar todo. Pero Naamán no se fue así pelado. Muchos viajan pelados. Naamán se fue a la casa, sacó la caleta, o yo no sé dónde mantenía eso, porque mire, Naamán tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 vestidos. A mí me parece increíble, porque en medio de eso, y muchas veces no nos damos cuenta cuánta plata había en ese tiempo, pero en la otra versión dice que Naamán, dice, emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata. Yo no sé dónde las cargaba. 68 kilos de oro. Uy, yo no sé cómo va a cargar unos 68 kilos si yo voy a la montaña. 10 mudas de ropa y la carta del rey. Y él creía: no, pues ya con esta plata, con este oro y con estos vestidos y la carta del rey tengo todo. Naamán se dirige a Israel, Samaria. Dice: mira, acá hay fama, acá hay riqueza, acá hay poder, y además llevo la carta del rey. Y Naamán creía que muchas veces su fama, su poder, su riqueza, su influencia y la carta del rey le harían la sanidad. Y muchas veces nosotros creemos que la fama, las riquezas, el poder, la influencia nos dan lo que anhelamos. Y no entendemos que solo hay cosas que solo Dios puede hacer. Cuando yo les digo a ustedes, hombres, que vayamos a la montaña, nunca se van a encontrar conmigo. Nunca. Se encuentran con Jesús. Por eso es tan importante ir a la montaña. Yo soy partidario de que todos los hombres vayan a una montaña a hablar con Jesús. Después de eso, usted podrá pensar: ya he tirado mucha montaña, pero no de esa. Yo también tiré mucha montaña, pero no de esa. Y me crié en la montaña y como gallina criolla, y me encantan las cosas paisas, me encantan las cosas criollas de cada región. No les digo ni de dónde he estado, porque como de todo, excepto remolacha, para que nunca me vaya a dar eso. Nunca, no se le ocurra ni que esté untadito, porque no se lo como. Pero sigamos en la historia. Cuando el rey de Israel lee la carta, se angustió tanto que rajó las vestiduras de él. Dijo así: ¿cómo así? ¿Acaso soy Dios para dar vida o sanarte de la lepra? Porque el que tenía lepra ya estaba muerto en vida. Hoy se le caía la uña, mañana la otra. ¿Cómo va a pegarla pues? Ya eso no volvía a crecer. Y el rey dice: seguramente el rey de Aram quiere pelear conmigo, y por eso es que me manda esto. Naamán y el rey no conocían al Dios verdadero. Pensaban que la religión era una simple control social, y que los dioses o el Dios al que ellos rendían bendeciría de acuerdo a la cantidad que dieran. Pero el éxito, el dinero y el poder no pueden dar vida ni muerte.
No la pueden dar por así solo. Naamán buscaba un Dios domesticado. Naamán buscaba realmente llevarle plata a Dios y que Dios quedara en deuda con él. Pero jamás va a pasar eso. Naamán buscaba un Dios privado, pero Dios era público para todos. Naamán buscaba un Dios solo para él, pero Dios era el Dios de todos, incluso de los que no creen en él, porque hay un solo Dios, hay un único Señor, Jesucristo, el Rey de Reyes. Si usted lo cree, déle un aplauso al Señor. A mí me gusta cuando mi esposa dice porque me anima. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 8 al 9. Sin embargo, entonces Naamán llega allá, pues monten en la película. Cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos, sus carros de guerra, con todo el oro y la plata que tenía y los vestidos, y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Y ahí esperando. Y se quedó esperando, porque quien no conoce la palabra se va con... ¿Y qué pasó? Vamos al siguiente versículo, versículos 10 al 13. Pero Eliseo le mandó a decir, mediante un mensajero. Eliseo no salió. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y entonces tu piel quedará restaurada, te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. ¿Cuántos ofendidos andamos así? Porque creemos que el éxito, el poder, el dinero, el reconocimiento y todo lo que tienes te hacen merecedor de que todos te atiendan de una. Miren, en esta iglesia tenemos consejeros buenos. A veces solo quieren consejería con el pastor. Y yo entiendo que yo a veces puedo darles una consejería, pero como consejero yo nunca les voy a decir qué hacer. Yo les voy a hacer preguntas. Y usted, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Tomar una decisión. Un consejero, un verdadero consejero, hace preguntas, no da órdenes. Pero como este era profeta, este estaba diciendo, vaya y haga lo que Dios me dijo que hiciera. Naamán se enoja mucho, se va ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara al Señor, su Dios, y me sanara. ¿Cómo es que usted dice? Bueno, así, no. Y dice Naamán, siguiente versículo: ¿acaso los ríos de Damasco, el Ábana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y se fue enfurecido. ¿Cuántos de nosotros, antes de que pase al siguiente verso, cuando no encontramos la respuesta que queremos, nos vamos y dejamos a Dios ahí? Y Dios es diciendo: hijo, yo solamente quiero que me busques con todo el corazón. Tú sabes la palabra que dice Jeremías 29:11, que el Señor tiene planes ¿de qué? ¿De qué? ¿Y de qué? ¿Y no de mal? ¿Para qué? ¿Para darme un futuro? ¿Qué versículo sigue? Ese es el versículo 11. ¿Qué versículo sigue? El 12. ¿Y qué dice el 12? ¿Sabe por qué no se lo saben? Porque nada más le gusta lo bueno, pero no lo malo. Usted quiere la capa de colores, pero no quiere el trabajo que le tocó. Usted nada más quiere la promesa y recibir. Hay planes de bien, no de mal, para darme un futuro, una esperanza. Para los hijos de Dios todas las cosas obran para bien. Magnífico. Ay, Señor, gracias. Tú me darás por herencia a las naciones. Excelente, Señor. ¿Usted no ha leído Romanos 8:18? Que si es su hijo es su heredero, pero si es su heredero es digno heredero de su sufrimiento. Además, ¿usted sabe qué dice el 12 de Jeremías 12 para seguirle diciendo? Solo me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.
Salomón lo dijo, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Jeremías lo dijo, Dios le dijo a Jeremías, engañoso y perverso es solo yo lo conozco. David lo dijo, sondea mi mente y examina a mí. Porque lo más malo es el corazón, muchachos. Familia, vea, hay que decirle a Dios. Cuando digo el corazón no es solo el suyo, es el mío también. Yo tengo que ser procesado diariamente. Una vez al día, no, todo el día. Todo el día. Usted ha leído la palabra que dice, medita en este libro de instrucción. Bueno, ustedes han leído Josué 1:9. Esfuérzate y sé. Ustedes se la saben. Y dijo en el verso 6, esfuérzate y sé. Y en el 7, sé muy. Pero usted no sabe qué dice el 8. El versículo 8 dice, medita constantemente en este libro de instrucción. De día y de noche. 2 meditaciones. Y usted, Señor, gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén, chao. Usted no está meditando, usted no está buscando el éxito. Su verdadero éxito es el Señor. Usted lo único que está diciendo es gracias. Volvamos al versículo 13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón para que él lo buscara de corazón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, y le hacen una buena pregunta, miren qué buenos consejeros, unos siervos, ¿usted no lo habría hecho? ¿Usted no lo habría hecho? Y un hombre catalogado por victorias, ¿cómo no lo va a hacer? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve y lávate y te curarás. ¿Por qué queremos demostrarle a Dios que podemos hacer las cosas si Él ya sabe que lo puedes hacer? Eres hecho a su imagen y semejanza. Tienes el ADN de Dios. A Dios es el último que buscas para todas tus cosas, cuando debería de ser el primero. Naamán esperaba que Eliseo lo recibiera y que le pidiera algo difícil. Dame cuánto dinero y te voy a curar. Pero nunca pensó que le fuera a decir, lávate 7 veces en el río Jordán. Un río que pertenece a Jordania, Israel, Palestina, Siria. Y era bien cochino. Para acabar de ajustar. Usted no va a querer bañarse en un río cochino, pero eso le tocó tirar charco a Naamán. Naamán solo debía entender que Dios es un Dios de gracia, que la gracia no se puede comprar ni se puede vender, ni se puede adquirir con todo el dinero, que la gracia simplemente se recibe. De lo contrario, si se compraría, sería esclavo del ídolo. Y muchas veces venimos a Dios diciendo, Señor, mira todo lo que he sufrido, mira todo lo que he hecho por ti. Y Dios dice, solo quiero que me mires a mí. Si me miras a mí, vas a navegar y te vas a sumergir en el río del Espíritu Santo. ¿Por qué sé que dice eso? Porque en el sermón más famoso de Jesús, que es el sermón del monte, en Mateo 7, hay una porción que está en Juan 7. Bueno, el sermón del monte está en Mateo 5, 6 y 7, pero hay una porción que está en Juan 7, 37. Y dice que el último día del festival, ¿de qué? De los tabernáculos, que es el festival de las enramadas, que hacía ese momento, Jesús no predicó sentado como siempre predicaba en el monte, sino que se pone de pie y grita. Y dice, todo el que tenga sed de mí, venga y beba, pues de su corazón brotarán ríos de agua viva. Por eso hay que buscarlo con todo el corazón. Y se refería al Espíritu Santo. La gracia y el perdón de Dios. Présteme atención, familia, con eso. La gracia y el perdón de Dios
aunque son gratuitos para el que los recibe, son costosos para el que los da. A ti nada te cuesta recibir gracia, a ti nada te cuesta recibir perdón, pero a él le costó todo. Y hay un personaje que usted posiblemente no encontró en la historia de Naamán. Adivinen quién es. ¿Quién? No sé, ¿quién? El secretario. No, buena, me gusta que participen así. No, ¿quién? No, otro, el siervo de Eliseo. No, ese fue el secretario de Eliseo. Otro personaje. Hay un personaje por el cual Dios utilizó como vehículo para que Naamán recibiera la sanidad. La esclava. Pero preste atención a eso, porque eso es brutal. Yo recibía revelación. ¿Por qué era esclava? Porque la habían capturado. ¿Quién la había capturado? El mismo ejército de Naamán. ¿Ella era de qué país? De Israel. Y ella dice: si mi amo, no están ahí, si mi amo conociera al profeta de Samaria, él lo sanaría. ¿Cuántas veces nosotros no actuamos así? Nosotros decimos: sí, pa' que chupe cachupe, porque me puso esclava, me capturó, entonces tome, pa' que lleve. Mire, en el mejor de los casos, si era esclava, capturan a toda la familia y a la familia la dividen. En el mejor de los casos, a la mamá la venden para allí, al papá lo venden para allí, a la hija para acá. Posiblemente tenía entre 12 y 14 años, era una sierva. Era la más baja sociedad, la parte de la más baja sociedad, porque era esclava y era mujer. Pero ¿cómo responde la niña? Con amor, con compasión, con respeto, con honra, con admiración hacia Dios y con humildad. Y dice: si mi amo fuera a visitar al profeta, porque sabía que si ella le predicaba del Dios en el que ella creía, no se iba a convertir, pero si el profeta le compartía, iba a convertirse al Señor. Muchas veces es otra persona la que debe tener la autoridad. ¿Cuántas veces realmente respondemos mal cuando podemos responder bien? La niña esclava. Pero en el peor de los casos, ¿usted sabe qué podría pasar si era esclava? Le habían matado a toda su familia delante de ella. Y aún así la niña dice: si mi amo conociera al profeta. ¿Ustedes quieren saber qué pasó con Naamán? Claro. Segunda de Reyes 5, 14, 16. Él se humilló. Entonces Naamán bajó al río Jordán, se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Naamán tenía años. La piel de nosotros ha sido soleada por el sol y la piel no tiene la misma elastina ni el colágeno, pero dice que la de él era como la de un niño, como si hubiera vuelto a nacer. Eso es como se llama un milagro creativo. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, al profeta. Se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Y aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó y Eliseo no recibió. El resto de la historia que usted se sabe no la vamos a contar del siervo Eliseo. Eso es para otra historia. Pero ¿por qué no recibió dinero? ¿Pero por qué? Si eso es malo. No, Dios le había dicho, no quería. Lo que por gracia se recibe, por gracia se da.
Eso dice Mateo 18. Sanen a los enfermos y liberen a los que están cautivos. Lo que por gracia han recibido, por gracia den. Pero muchas veces tomamos la palabra de Dios, no la religión, porque Jesús no vino a establecer religión. Jesús vino a establecer relación de sus hijos con el Padre. Y muchas veces la transaccionamos. Por eso en este lugar no pedimos. El que quiera da y el que no quiera no da. ¿Por qué? Porque creemos que la iglesia la sostiene Dios. Muchas personas me han dicho: ¿y no sería bueno que usted enseñe de finanzas? Sí, yo puedo enseñar de finanzas. Y a principio de año lo hicimos en enero. Pero eso no garantiza de que cada fin de semana te diga da. Nada. Porque el que quiera da. No hay que estar encima de las personas diciendo: mire, dé. ¿Sabe por qué? Porque eso es de Dios, eso no es mío. Entonces, si Dios dice, Dios sostiene. Si Dios manda, Dios provee. Entonces, a Él hay que darle toda la gloria. Obvio que cuando somos muy bendecidos, felices, porque todo eso no fue de la nada. Y que Dios, no, fue Dios entregando la provisión. Pero así como el éxito es un ídolo superficial, hay otros ídolos que hacemos en casa que son superficiales, como el dinero. Y hay un ídolo profundo. Y ese ídolo profundo muchas veces alimenta los ídolos superficiales. ¿Ustedes quieren saber cuál es el ídolo profundo? El poder. Y usted dice: ¿cómo así? Miren, ¿ustedes saben yo por qué hacía lo que hacía antes de conocer a Cristo? Por poder. Por poder. Ay, pastor, ¿y qué hacía? No, cosas muy malas. Pero lo único que le puedo decir es que Dios me redimió. Y en medio de la redención que me dio, no me siento culpable. Realmente la palabra dice: a cada uno se le da su debida recompensa según le merecen sus acciones. Pagué, ustedes no saben cuánto. Y en medio de eso yo quería era más poder, más poder. ¿Por qué? Porque el poder te da sentido como de más, de macho man o de Superman. Muchas veces dices: yo no anhelo el poder. Yo sé que sí anhelas el poder. ¿Quién manda en su casa? ¿Su esposa o su esposo? Pero una cosa es que te sujetes a tu esposo como autoridad. Otra cosa es que no, es que ella es la que manda. Voy a hacerle otro ejemplo. En la política se ve mucho el poder. No, pastor, es que vea, eso es puro puesto político. Eso es puro poder. Por eso la religión y el poder no se mezclan, no se hablan. Pero como yo no hablo de religión, yo hablo de palabra. El poder se ve en la palabra. Y usted dice: ¿en serio? Sí. Piensa en esto. Cuando hay elecciones y en países democráticos de poder y no queda el representante de su beneplácito, por llamarlo de alguna manera, o el que usted quiere, el favorito, usted que dice, muchos empiezan a decir: no, esto se acabó. Definitivamente no hay nada que hacer. Este país se acabó. Y se nos olvida que Dios es el dueño de todo. No, es que si no gana fulano, pailas. Y ganó y gobernó mal. ¿Y usted qué está diciendo? Usted lo que debe de hacer, sea quien quede, es orar. Jeremías 29:7 dice: oren por la paz de su ciudad y oren por los gobernantes, porque del bienestar de ellos depende el bienestar de ustedes. No más. Usted no es juez, pero muchas veces usted quiere el poder. Y lo que pasa es que ese ídolo es muy evidente cuando no ganó la persona que usted quería. Hay personas que dicen: me voy del país porque esto se acabó. Pero si gana el que apoyabas, esto se compuso. Y pasan 4 años y no se compuso.
Se lo dice un hombre que vivió en un país cuando todos querían a un presidente, y no estoy hablando de Colombia. Y al principio funcionó bien y después funcionó mal y después dejó a uno peor y después le hicieron un golpe de estado. Y si usted no sabe quién es, busque en Google. Pero en cualquier cultura donde Dios esté ausente, las personas tratarán de llenar el vacío de Dios con el amor, con el dinero o incluso con la política. Cualquier vacío de Dios usted lo va a querer llenar con el amor, con el dinero, con el éxito. Y para eso quiero contarte la historia de un rey inseguro. No era Saúl. Tremendo, porque es un rey inseguro y está en el siglo VI antes de Cristo. ¿Quién creen? ¿Quién me da más? ¿Quién? Nabucodonosor. No Nabucodonosor, eso no, así no se dice. No se dice Nabucodonosor, eso no. Nabucodonosor, Nabucodono, como donar. Doni. Él fue generoso, donó, párale bolas. Pero era lo que pasó. Nabucodonosor era gobernante de todo Babilonia. Había desplazado al ejército de Asiria y Egipto. Babilonia en ese momento era una potencia mundial. Y en el libro de Daniel es donde encontramos la historia de Nabucodonosor. Un rey poderoso, pero un rey que todo lo tenía, pero no podía dormir. ¿Se había puesto a pensar en eso? Daniel capítulo 2, versículos del 1 al 3. Una noche, durante el segundo año de su reinado, segundo año, Nabucodonosor, aprenda a decirlo. Hay personas que dicen Pomo, Asperger, Crush, pero no saben decir Nabucodonosor. Dicen Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo. ¿Cuántos les ha pasado eso? Y algo no los deja dormir. Mandó a llamar a sus magos, brujos, hechiceros, astrólogos y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron ante el rey les dijo: he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces uno espera que el rey cuente el sueño, pero esta no era la historia de ese rey inseguro. Nabucodonosor quería que los adivinos le dijeran que había soñado, y la única persona que podía decir que había soñado era Nabucodonosor, a no ser que Dios interviniera, ¿cierto? Entonces le dicen: no, mi señor el rey, eso es imposible. ¿Cómo vamos a decirle a usted lo que usted soñó si el que soñó fue usted? Y necesito también que me lo revelen. Así que Nabucodonosor, lleno de rabia, llama a Arioc. Arioc era el comandante de su guardia y le dice: ¿sabes qué, Arioc? Si estos no dicen que soñé y que me revelen lo que soñé, los vas a matar a todos. Así les dijo. No, mi señor el rey, usted está diciendo algo loco. ¿Cómo le vamos a decir lo que usted soñó? Es imposible. Nadie ha pedido en la historia de la humanidad que le digan lo que soñó y aparte que le revele. Ustedes están diciendo eso, dice Nabucodonosor, solamente para ganar tiempo. Van a ver que cumplo lo que prometo. Pero ese día Daniel no estaba delante del rey. Entonces Arioc salió, iban a matarlos a todos, así como fusilamiento, frente al paredón, y salen a buscar a Daniel. Y Arioc llega a donde Daniel y le dice: mijo, vamos que lo van a matar ya. La palabra de Dios dice que Daniel manejó la situación con sabiduría y prudencia. Esas dos palabras utiliza. Usted lo que debe anhelar es sabiduría. Y le dijo: déjeme, yo oro y yo le voy a decir al rey lo que soñé. Pues Daniel sabe que solo no puede. Donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y llama a los que usted conoce luego en Daniel 3 como Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos no se llamaban así.
Esos eran los nombres babilónicos que le habían dado. Y le dice: mijos, oren porque si no mañana nos matan. Y todos empezaron ¿a qué? A orar. No había de otra. Hasta que al final nuestro Dios, que tiene planes para lo bueno y no para lo malo, para darnos un futuro y una esperanza, cuando lo buscamos de todo corazón, le reveló el sueño a Daniel. Y Daniel ya se adelanta, ya llama a Arioc y le dice: ya tengo el significado, lléveme ante el rey que le voy a decir el significado. Y empieza a decir: mi señor el rey, lo que usted soñó es una estatua enorme que daba temor verla. Y ese man se empieza a quedar así, yo me lo imagino. Es más, las visiones que usted tuvo en su cama y luego en el sueño era que la cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, los pies eran de hierro, las piernas de hierro, pero los pies eran una mezcla de barro y de hierro cocido y hierro. Y de un momento a otro una piedra fue cortada, no por manos humanas, sino por el mismo Dios del cielo. Y la piedra fue cortada y tumbó a la estatua. Toda la estatua se hizo añicos y todo se esparció por el viento. La cabeza era ¿de qué? De oro, el pecho de plata, el vientre bronce, piernas hierro, y esto era barro. Y lo que menos valor tenía era la piedra. De todos los elementos, todos valen mucho más, pero el que menos vale es la piedra. Y Él es la piedra, Él es la roca eterna. Salmos 18:2 dice: el Señor, Salmos 18:2, el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. La roca de menos valor había destruido la estatua que muchas veces con poder había hecho. Para acabar de ajustar, dice que el viento, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero el viento se llevó todas las partes de la estatua. Y los que están en posiciones de poder no les va a gustar que le digan: usted es la cabeza y usted va a caer, porque no aceptan ser removidos. Pero recordemos, familia, que Dios es quien pone y quita reyes. Dios es quien pone y quita presidentes. Su país o el país que sea no está en las manos de un gobernante físico, está en las manos de Dios y en su oración. Cualquier situación está en su oración. Ay, pero va a haber dolor, ¿a usted no le importa? Claro que me importa, ¿cómo no me va a importar? Pero tengo que orar. Es que lo que me corresponde a mí es batallar en oración. Él es el único dueño. Y el sueño era un llamado de Dios a Nabucodonosor para que fuera humilde. ¿Cuál era la cura para la idolatría del poder? Humillarnos delante de Dios. ¿Cuántas veces queremos más poder pero no nos humillamos? O nos humillamos el día que queremos, pero al otro día nos levantamos con más ímpetu. Daniel 2, 46, 47. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto, y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios, quemar incienso dulce frente a Daniel. El rey dijo: en verdad tu Dios es más grande que todos los dioses. El Señor de los reyes, es el Señor de los reyes, y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar el secreto. El rey confesó que nuestro rey, nuestro Señor, es soberano, es Rey de reyes, Señor de señores. Y nosotros como seres humanos luchamos con la inseguridad. Y no la inseguridad de que nos hagan algo, luchamos con la inseguridad de sentirnos, ya no sentirnos tan firmes, tan bien económicamente, ya no tener el poder. ¿Qué pasa si nos deja la persona que tanto amamos?
¿Qué pasa si somos removidos? Pero cada vez somos buscando vencer esa inseguridad con más poder. Y la verdad es que los seres humanos tienen muy poco poder real sobre sus vidas. ¿Sabían que el 95% de lo que establece el curso de sus vidas y de la mía no está en nuestras manos? ¿Cómo que no? No está en sus manos. Si usted es un mendigo, sabe que le va a tocar ser mendigo hasta que crezca y de un momento a otro se levanta y dice: yo no me voy a tomar así. Le voy a explicar esto. Pero si usted crece en Mongolia, ¿usted qué le va a tocar hacer? Mientras está con su papá y su mamá, criar caballos. Si no saben qué se cría en Mongolia, caballos. O si está en la ciudad, hasta que tenga una capacidad y usted pueda tomar elecciones. Le voy a hacer la siguiente pregunta: ¿usted realmente decidió sobre su genética? ¿Sí o no? ¿Usted dijo cómo iba a nacer? No. ¿Usted eligió sobre sus papás? No. Ahí ya hay más del 95%. El 5% son las elecciones personales. Y usted no puede tomar elecciones personales hasta que o lo abandonan y le toca tomar decisiones, o es mayor de edad. Usted no puede decir: yo quiero nacer en este siglo, ni quiero nacer en este año, ni quiero que mi papá y mi mamá sean estos, y menos quiero esto. No. En pocas palabras, todo lo que somos y lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Yo sé que usted no es la misma persona que era antes, pero todo depende de las elecciones que usted tomó después. Por eso nada más tenemos, digamos, poder sobre una de las tres cosas. La genética no tienes poder. El entorno familiar no tienes poder, porque tus papás siguen siendo tus papás aunque tú crezcas. Pero las elecciones personales es lo único que puedes tomar decisión. Por eso en Deuteronomio 30, 19 al 20 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de las decisiones que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esta opción de la vida al amar, al obedecer y al comprometerte. Tres cosas: amar, obedecer y comprometerse. ¿Quién ama a Dios? Levante la mano. ¿Quién quiere obedecer a Dios? ¿Y quién lo obedece siempre? Y en medio de eso dice: ¿y quién se compromete para obedecerlo siempre? Sí, pero incumplimos. Ve. Firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Que si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Una cosa que me sorprende es que nosotros somos demasiado desobedientes. Y los que tenemos hijos les decimos a los hijos: no haga esto, haga aquello. ¿Y qué hace el hijo? Dígalo sin miedo. Lo contrario: no, mami, no, así no es. No más, que usted no me entiende, es así. Entonces aprenden de otra manera. Solo hay dos maneras de aprender. Solo hay dos maneras de aprender: por obediencia o por experiencia. Usted decide por cuál quiere aprender. Vaya por este lado. Yo fui muy desobediente, aprendí por experiencia. Nabucodonosor empezó otra vez con su bobada. Se rindió, Daniel 2, Daniel 3, levanta una estatua de oro, mete a los amigos de Daniel con los que él había orado al horno de fuego y dice que adoren la estatua. Daniel 4, hay un relato fantástico. Daniel 4, del 1 al 3. El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo: paz y prosperidad a todos. Parecen como los villancicos.
Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Quienes han leído libros de Gabriel García Márquez, ¿quién ha leído? Okay. 100 años de soledad y muchos más, son muy buenos. Y los que no, sabemos que Gabriel García Márquez comienza a escribir del final y luego otra vez empieza así. Y eso fue lo que pasó con Daniel 4. Nabucodonosor empezó a decir todas las cosas que al final va a pasar. Cuán grandiosas son sus señales, cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre. Pero mire lo que sucede, porque pasó algo. Y yo creo que muchas veces nos pasa a nosotros. Daniel 4, del 4 al 18, no va a aparecer ahí. Quiero que preste atención en lo que yo le voy a leer. Piense que de pronto es usted. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó mientras estaba en la cama. Vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos, los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Esta vez sí contó el sueño. Y usted dice, ¿pero qué soñó? Finalmente, el último será el primero, el que sirve. Daniel se presenta así dice, Daniel se presentó ante mí. Es hermoso. Y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios, Belsasar. El espíritu de los dioses santos viven en él. ¿Cómo así? Vamos a hacer una pausa ahí. Pero no se había arrodillado y dijo que solamente había un Dios. Primer llamado, un llamado a la humildad. Muchas veces Dios nos llama a que seamos humildes, a que no busquemos el poder, el éxito, pero nosotros seguimos con soberbia. Y dice la Biblia que antes de la caída está la soberbia. Es decir, antes de que tú caigas, tú te pones orgulloso, engreído y altanero. Y eso le pasó a Nabucodonosor. Y le dije, Belsasar, jefe de los magos. Yo no sé cómo dirigía a los magos, sabiendo que no creían magos. Sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti, que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mis sueños. Nabucodonosor era duditativo, como las olas van y vuelven. Y dice que nuestra fe sea de una sola manera. Versículo 10. Mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto, se hizo fuerte, se elevó a los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas, y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra. ¿Cómo así que los animales? Claro, es que cuando alguien no conoce a Dios es un animal. Piense cómo era usted antes de conocer a Dios. Porque yo era un animal. Yo era salvaje. No tenía control. Yo era salvaje. No amaba a mi Señor. Entonces, claro, los animales salvajes vivían bajo su sombra y los aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Y luego, mientras soñaba, vi un mensajero, un santo que descendía del cielo. El mensajero gritó: talen el árbol, corten las ramas, sacúdenle las hojas y desparramen su fruta.
Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes. El mismo que adoraba a Dios, ahora que fuera a vivir con todos entre las plantas del campo durante 7 periodos de tiempo, que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para que todos lo sepan, y que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes. Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo, porque el Espíritu de los dioses santos vive en ti. Wow. Usted no se imagina lo que sintió Daniel. Dice que Daniel, al oír el relato, se quedó agobiado, atemorizado, y le dijo: mi rey, este es el significado del sueño. Y antes de que Daniel le fuera a decir el significado, yo me imagino la expresión de Daniel, porque el rey le dice: pero no te alarmes por el sueño, dime qué significa. Y ahí mismo Daniel le dice: quisiera que los sucesos que usted me acaba de contar no le ocurrieran a usted ni a sus enemigos. Ese árbol es usted, su majestad. Usted ha crecido, usted se ha hecho fuerte, usted se ha hecho poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo, y hasta los final de la tierra está su poderío. Pero usted será expulsado, y así lo ha decretado el Señor. Usted será expulsado de la sociedad humana. Vivirá 7 años como las bestias. Sin embargo, en la tierra quedará el tocón y las raíces. Eso significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el cielo es el que gobierna. Quiero que vayamos a Daniel 4:27. No sé si usted se puede identificar con Nabucodonosor. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Había esperanza, pero él no lo quiso hacer. El primer sueño, lección de humildad, advertencia. La gente decide cómo quiere aprender, por obediencia o por experiencia. Usted viene y aprende palabra, pero usted decide cómo actuar. Sin embargo, había esperanza, el tocón y las raíces estaban ahí. Pero ¿por qué había disciplina? Porque se corrige al que ama y se disciplina aquel que se corrige por hijo. Daniel 4:29-33. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. Mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esa grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras esas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo como los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo, 7 años,
vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y se los entrega a cualquiera que le elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia. Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana, comió pasto, lo mojó el rocío, vivió de esa manera. El pelo le creció como largo como las plumas de un águila y las uñas como garras de un ave. Y las grandes ironías de la humanidad: sabiendo que somos humanos, queremos volvernos dioses. Vinimos del polvo y al polvo volvemos. Eso nos llena más de orgullo, muchas veces diciendo: es que yo he conseguido esto. Nos convierte en depredadores antes que en ser personas. Me quiero comer el mundo. El mundo es del Señor. ¿Y sabe qué va a pasar? Usted se va a convertir en algo parecido a lo que adoramos, porque lo que adoramos es en lo que nos convertimos. Daniel 4, 34, 37. Se cumplió el tiempo y yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria, mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron. Fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Después de eso, Nabucodonosor no volvió atrás. Que fue removido, sí. Es que no tiene que ser perpetuo, porque el único rey perpetuo era Jesús, que aunque era Dios, no se consideró el ser igual a Dios algo a lo cual aferrarse. Renuncia a los privilegios de ser Dios, toma la humilde posición de un esclavo, nace como esclavo, y cuando aparece como hombre se humilla en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Sabía que la historia de la salvación a la razón. Usted dice: ¿cómo si ese fue tan malo se puede salvar? ¿Cómo si ese fue tan dañado se puede salvar? ¿Cómo una niña esclava llevó a un poderoso a los brazos de Dios? ¿Cómo un poderoso empezó a escuchar a los siervos para entrar en razón? Como Nabucodonosor le tocó aprender por experiencia en vez de por obediencia. ¿Sabe qué dice 1 Corintios 27, 31? Quiero que cierre los ojos y después de que yo termine de leer esos 4 o 5 versículos, usted se pueda poner de pie y que juntos podamos adorar, para así poder entregar al Señor los ídolos superficiales, los profundos y todo lo que nos está atando. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Quiero decirte que Él te eligió a ti. Tú te creías ridículo, pero tú serás instrumento en las manos de Dios. Te escogió a ti para poder avergonzar a los poderosos. Dios te escogió a ti, despreciado por el mundo, pero amado por Él. Y lo que tú considerabas que tú no valías nada, te está usando a ti para convertir al mundo en lo que el mundo consideraba importante, en algo de mucha importancia. Dios te ha unido a Cristo para que tú fueras la sabiduría misma. Dios te hizo uno con Dios
uno con Cristo, para ser puro y santo, para liberarte del pecado. Y como dicen las Escrituras, si te quieres jactar de alguien, jáctate de tu Señor. Ponte de pie, alaba a tu Rey. Y si tienes que entregarle el éxito, el poder, el amor romántico, el dinero, cualquier ídolo, es el momento para entregarlo. Porque como dijo una vez un predicador, el camino hacia arriba es bajar y el camino hacia es subir.